Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir grandemente. Como ustedes saben, queridos amigos y hermanos, hemos estado tocando 22 temas de la naturaleza de Cristo. Ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Realmente hemos visto lo que es la salvación y el plan de redención y también el ejemplo que Cristo nos ha dejado para poder vencer el pecado. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que habla sobre el pecado, específicamente del pecado original, ya que esas palabras han causado gran controversia desde el siglo II, el siglo III, hasta los días de hoy. Y principalmente muchos atribuyen a Romanos el capítulo 5, del verso 12 en adelante, de que nosotros heredamos el pecado de Adán, o heredamos el pecado de nuestros antepasados, o que nacemos con pecado. Muchos atribuyen a esas citas para poder afirmar esa doctrina, pero el día de hoy vamos a ver que realmente nosotros no nacemos pecadores y no heredamos el pecado. Vamos a ver y adentrarnos a la historia, y vamos a ver también que las palabras pecado original no son malas, porque la misma mensajera del Señor lo utilizó. Y el día de hoy vamos a ver esta doctrina. Vamos a examinar lo que dice la palabra de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración para poder comenzar. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias por todo lo que nos has dado, también por las oportunidades de estudiar tu palabra. Te pedimos que puedas ayudarnos a entenderla y así no errar doctrinalmente, más bien podamos nutrirnos con la sana doctrina y así impartir a otros que no conocen, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 12, ya que muchos atribuyen a estas citas bíblicas de que nosotros heredamos el pecado o nacemos pecadores. Pero vamos a analizar lo que dice Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo comienza con la palabra por tanto en el verso 12, porque desde el verso 1 al verso 11 habla de la justificación y también de la reconciliación con Dios. Por eso dice el apóstol por tanto, hablando de la desobediencia de Adán, que por su desobediencia vino el pecado, y el resultado del pecado fue la muerte. Y así la muerte ha pasado a todos, porque todos han pecado. Por la desobediencia de Adán vino la muerte. Así también por la obediencia de uno, quien sería Cristo Jesús, vino la vida, la salvación, el don de la gracia. Pero cuando la Biblia nos menciona el pecado entró en el mundo, se refiere a la humanidad, como menciona también el verso más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al referirse mundo, se refiere a la humanidad. Por eso dice en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo. En otras palabras, entró a toda la raza humana. ¿Por quién entró? Por un hombre. Ese hombre fue Adán. Recordemos que Dios le había advertido a Adán que la muerte sería el resultado de su pecado, como dice en Génesis el capítulo 2, el verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y sabemos que Adán no murió ese mismo día que transgredió, porque ese mismo día se dio la sentencia de su muerte. Y después de la transgresión de Adán y Eva, Dios le dijo a Adán, vamos a leer Génesis el capítulo 3, el verso 19, para poder comprender. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A lo largo de los años muchos se han preguntado a cuál muerte se refiere Romanos 5:12.
Porque la Biblia dice que por el pecado de un hombre, así la muerte ha pasado a todos nosotros. Y si la muerte ha pasado a todos, ¿cuál muerte habla Romanos el capítulo 5, el verso 12? Vamos a ver que en la palabra de Dios existen tres tipos de muertes: la muerte espiritual, la muerte natural y la segunda muerte. Por ejemplo, la muerte espiritual nos habla el libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 1, y nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Podemos ver que la muerte que habla aquí no es la primera muerte, la muerte natural, sino es una muerte espiritual. Estaban muertos en vida aquellos quienes el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta. Y así como dice en 1 Juan el capítulo 3, el verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. También lo propio, aquí está hablando de la muerte espiritual. Aquel que no ama a su hermano, entonces permanece en muerte. Va a estar muerto en vida, es una muerte espiritual. Ahora vamos a leer versos de las cuales nos habla la palabra de Dios de la primera muerte. Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 11, el verso 11, hablando de la resurrección de Lázaro. Juan, el capítulo 11, el verso 11 nos dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Verso 12, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Sabemos que la primera muerte, o la muerte transitoria, se representa en la palabra de Dios como un sueño, ya que todos los que duermen, o los que murieron, mejor dicho, un día se levantarán, porque están descansando. Así para resurrección a vida eterna o para resurrección a condenación, como dice Juan el capítulo 5. Ahora vamos a leer Apocalipsis el capítulo 2, el verso 10, hablando de la primera muerte. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí también la palabra de Dios habla de la primera muerte. Si nosotros somos fieles hasta el día de nuestra muerte, Cristo un día nos dará la corona de vida. Pero habla de la primera muerte, la cual es el resultado del pecado del primer Adán. Ahora vamos a leer la tercera opción, que sería la segunda muerte. Vamos a leer Mateo el capítulo 10, el verso 28. Mateo el capítulo 10, el verso 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora vamos a leer el capítulo 5 de Santiago, el verso 20. Santiago 5:20 nos dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí hablando de la segunda muerte. Y ahora el verso más conocido hablando de la segunda muerte, Apocalipsis el capítulo 20, el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces podemos ver que el primer grupo de salvados, el grupo de redimidos, no tendrá parte en la segunda muerte. Así nos dice la palabra de Dios, ya que la segunda muerte es la muerte eterna. Después de los 1000 años, Cristo volverá, pero para poder dar sentencia a aquellos quienes no se arrepintieron, no creyeron en Cristo, y a aquellos quienes negaron a Cristo y no abandonaron sus pecados. Sabemos que es la segunda muerte, la cual habla la palabra de Dios, la cual también dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. La paga del pecado sabemos que es la muerte. Pero hablando de Romanos el capítulo 5, el verso 12, ¿cuál muerte se refiere? Ya que muy bien nos dice
la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál muerte de las tres? Mencionamos la muerte espiritual, la muerte natural y la muerte segunda, que sería la muerte eterna. ¿Cuál de las tres muertes se refiere Romanos el capítulo 5, el verso 12? Para poder contestar la pregunta, primero tenemos que analizar qué muerte ha pasado a todos los hombres. La segunda muerte no puede pasar a todos los hombres, a todos nosotros, porque la segunda muerte va a ser el resultado de rechazar a Cristo, el resultado de rechazar el Evangelio, y cada uno va a compadecer ante el juicio y no va a ser culpado del pecado de Adán. En otras palabras, nosotros no podemos decir que Romanos 5:12 se atribuye a la segunda muerte. Tampoco se atribuye a la muerte espiritual, porque dice: por cuanto la muerte pasó a todos los hombres. Adán pecó y desde el pecado de Adán todos mueren. Entonces tiene que ser la primera muerte, la muerte natural. Y esto nos responde el conflicto de los siglos en la página 599, el párrafo 3. En el virtual se encuentra en la página 532, el párrafo 2, nos dice: Moisés declaró a Israel: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30, el verso 15. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la cual fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda puesta en contraste con la vida eterna. Entonces Deuteronomio 30:15 nos habla de la segunda muerte, así como Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Esa muerte es la segunda muerte. Pero la muerte que nos habla Romanos 5:12, la cual es la desobediencia de Adán, es la primera muerte, porque muy bien hemos leído en el conflicto de los siglos. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la cual fue condenado Adán, porque todos sufrimos a causa de la penalidad de su transgresión. Sí o sí, todos un día vamos a ir al descanso, porque desde el pecado de Adán fue el resultado la muerte. Y así Deuteronomio 30:15 y Romanos 6:23 nos habla de la segunda muerte, en el contexto que estamos leyendo en el conflicto de los siglos. Pero todos, por el pecado de Adán, sufrimos la primera muerte, o sea, todos vamos a ir al descanso. Pero sabemos que un grupo de redimidos no va a ir al descanso, quienes van a ser los 144,000, que va a ser un grupo muy especial que nos habla el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y también el capítulo 14. Y como mencionamos, la segunda muerte no puede pasar a todos porque cada uno va a ser juzgado de acuerdo a sus hechos. Por ejemplo, Apocalipsis 20:12 nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sabemos hoy que estamos en tiempo de juicio investigador, pero muy pronto se dará sentencia a cada uno de nosotros si realmente habremos cumplido con la voluntad de Dios, habremos hecho un acto de arrepentimiento y habremos abandonado el pecado. Solamente así nuestro nombre se conservará en el libro de la vida para ser aprobados, para que no caigamos en la segunda muerte. Dice el conflicto de los siglos, la página 588, el párrafo 1. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía, y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Como la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Romanos 5:12. 2 Timoteo, el capítulo 1, el verso 10. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Adán ya no podía transmitir a su posteridad lo que ella no tenía. Lo que ella no tenía era la vida eterna, porque él había transgredido la ley.
Entonces, por el plan de redención, Cristo vino y por medio del Evangelio sacó la inmortalidad. Y así todos los que creen en Él van a tener vida eterna. Como nos dice Juan, el capítulo 3, el verso 33. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y también 2 Timoteo, el capítulo 1, el verso 10, nos dice de la siguiente manera: mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De esa manera Dios envió a su Hijo para que por medio del sacrificio de Cristo pueda sacar la inmortalidad para cada uno de nosotros. Y así solamente aquellos que crean en Cristo y hagan la voluntad de su Padre van a poder tener derecho a la vida eterna, obedeciendo los mandamientos del Señor. Ese es el plan de redención que nos habla la palabra de Dios. Y Romanos 5:12 nos muestra que por el pecado de un hombre, la muerte ha pasado a todos, porque todos hemos pecado. Pero eso no significa que somos pecadores de nacimiento o que heredamos el pecado. Muy bien nos dice Ezequiel el capítulo 18, y esto también lo mencionamos en anteriores estudios, que el pecado no se hereda. Ezequiel 18 nos dice de la siguiente manera: ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo juicio y justicia, guardó todos mis estatutos y los hizo, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La palabra de Dios muy bien nos dice que el pecado no se hereda. Nosotros al nacer no nacemos heredando el pecado de Adán. Dios no nos puede culpar por el pecado que Adán cometió cuando nosotros nacemos. Tampoco nosotros heredamos el pecado de nuestros antepasados, de nuestros padres. La Biblia muy bien dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nos dice Patriarcas y Profetas, la página 28, el párrafo 3. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter sin inclinación hacia el mal, lo dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó las más nobles motivaciones para inducirlo a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Recordemos que antes de la caída de Adán, él era feliz, porque tenía obediencia en su corazón. Él no tenía una tendencia o una inclinación al mal. La ley estaba dentro de su corazón, o sea, Dios había grabado la ley en la mente y en el corazón de Adán. Pero después de la caída sabemos que Adán y Eva pecaron y ya tuvieron una naturaleza pecaminosa. Todos nosotros nacemos en esa condición. Y Salmo 51:5, Salmo 58:3 nos habla de esa condición de naturaleza pecaminosa que nosotros nacemos. Porque hemos analizado esos textos, Salmo 51:5 y Salmo 58:3. No nos dicen que nosotros nacemos pecadores. Nos dice que nosotros nacemos con esa inclinación hacia el mal, esa tendencia al pecado. Y así también nos dice el libro La Educación, la página 28, el párrafo 2. En la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo sin ayuda él no podría resistir. Muy bien nos dice la mensajera del Señor que en todo el ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un resultado, la cual nos habla Romanos 5:12, porque sabemos muy bien
que el pecado es la transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. Y es la única definición que nos da la palabra de Dios y que también nos da el espíritu de profecía. Que cuando un niño nace, no nace pecando, sino que peca cuando transgrede la ley, porque un niño, un bebé en el vientre de su madre, no puede transgredir la santa ley de Dios, porque en el vientre de su madre no puede robar, no puede mentir, no puede adulterar, porque es un bebé. Cuando va creciendo, y según a los padres que le toque para poder guiarlos, si bien a los caminos de Cristo o a los caminos del mal, va a ir adquiriendo esas tendencias cultivadas de acuerdo a cómo los padres lo eduquen al niño. Muy bien dice Patriarcas y Profetas, la página 278, el párrafo 4. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Sí o sí, los hijos sufren las consecuencias, pero no son castigados por la culpa de sus padres, porque el pecado no se hereda. Pero si los hijos siguen los ejemplos de sus progenitores, entonces ahí sí, Dios los castiga, pero por su propio pecado. Y generalmente los hijos siguen las inclinaciones y esas tendencias de sus padres. Y por eso la mensajera del Señor dice, por la herencia. ¿Cuál es la herencia que nosotros recibimos? Las tendencias al pecado. Y por el ejemplo, dice ella, el ejemplo que nosotros tomamos de nuestros padres. Los hijos así llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Antes de pasar al verso 13, recordemos que Romanos el capítulo 5, el verso 12 nos dice que la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Y ese texto nos recuerda a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que todos nosotros hemos transgredido la ley, hemos pecado. Vamos a seguir leyendo lo que dice Romanos el capítulo 5, el verso 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Muy bien, el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley escrita en tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, porque sabemos que la ley existía antes de que Adán y Eva pecaran. Incluso existía antes de que Lucifer pueda pecar, porque muy bien dice la Biblia, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La ley es el carácter de Dios, refleja el carácter de nuestro Señor, la santa ley de Dios. Y muy bien nos dice los escritos que no hubo ningún momento que Dios no existiera. De la misma forma, no hubo en ningún momento que la ley no pueda existir. Por eso el apóstol Pablo se refiere a la ley que Dios le dio en tablas de piedra a Moisés. A esa ley que estaba en piedra se refiere el apóstol Pablo. Por eso sigue diciendo en el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Entonces sabemos que antes de que Dios pueda dar escrito su ley a Moisés y al pueblo de Israel, había pecado en el mundo. Recordemos solamente en Génesis cuando Dios exterminó a la raza antediluviana. Entonces desde Adán hasta Moisés, la muerte ha reinado, dice el apóstol Pablo, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Solamente recordemos a los patriarcas antes de Moisés, como por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas que siguieron posteriormente. Incluso recordemos a Enoc, quien se fue vivo al cielo. O sea, la Biblia dice que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ellos no tuvieron la misma prueba y tampoco nosotros pecamos a la misma manera de la transgresión de Adán. No. Y la Biblia sigue diciendo,
el cual es figura del que había de venir. ¿A qué se refiere el cual es figura? Aquí está hablando muy bien del primer Adán. El primer Adán sería esa figura, ese representante de la raza humana. Del que había de venir se refiere a aquel quien representaría ahora a la raza humana, quien sería nuestro Salvador, ya que por la obediencia de Cristo todos serían justificados y también todos serían vivificados, como vamos a leer los textos posteriores que nos habla el libro de Romanos. Ahora vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo menciona, pero el don no fue como la transgresión. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo con la palabra don? Se está refiriendo al don de la gracia, esa gracia inmerecida. Vino por la transgresión de un hombre solamente, para que nosotros podamos ser justificados. Y sigue diciendo, verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí también el apóstol Pablo habla del don de la gracia, que el don de la gracia vino por el pecado de un solo hombre, y así el pecado de un solo hombre ha sido el resultado de los pecados de muchos hombres y del pecado de todos nosotros. Por eso dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. La gracia vino y justificó a todos los que aceptan el don gratuito de la gracia divina. Por eso más adelante dice que la ley vino para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la transgresión de un hombre reinó la muerte, pero por la obediencia y la justicia de Cristo, muchos van a reinar en vida, porque recordemos que la vida eterna es la cual hemos perdido. Pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios y que tengamos vida eterna solamente por su gran misericordia. Sigue diciendo Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:18 no nos dice que por la transgresión de un hombre todos ya nacemos condenados desde el mismo momento en que nacemos. Si fuera de esa manera, también desde el mismo momento en que nacemos ya seríamos justificados, porque por la obediencia de uno, quien sería Cristo Jesús, vino la justicia, dice la palabra de Dios, y vino a todos los hombres la justificación de vida. Si entendiéramos el principio bíblico, la cual nos habla la Biblia, entendiéramos que por el pecado de un hombre, que sería por Adán, todos nacemos con esa tendencia a pecar y así transgredimos la ley. Porque muy bien hemos leído Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. Todos hemos transgredido la ley y así hemos cultivado pecados y tenemos esa naturaleza depravada y perversa por haber cultivado los pecados. Por eso somos condenados en Adán. Pero por la obediencia de Cristo podemos tener la justificación en la vida. Y el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Solamente por la obediencia de Cristo vamos a ser constituidos justos y vamos a experimentar la verdadera conversión
y así vamos a ser justificados, vamos a ser perdonados por la obediencia de un hombre, quien fue Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo, en los versos que hemos examinado, está dando el contraste de la desobediencia de Adán, que por el pecado de Adán vino la muerte. Y así la muerte ha pasado a todos los hombres, porque todos han heredado esa tendencia al pecado. Pero por la obediencia de uno, que sería la obediencia de Cristo Jesús, todos van a ser justificados. Todos aquellos que creen en el plan de redención y se entregan a la voluntad de Dios. Ahora vamos a leer citas del Espíritu de Profecía que dijo la mensajera del Señor, hablando de Romanos el capítulo 5, el verso 12, el verso 13 en adelante. Ahí tú puedes ver en tu pantalla Letters and Manuscripts, el año 1903. Titula El incendio del sanatorio. Ahí la hermana White habla del incendio del sanatorio que ocurrió en esa época. Pero también ahí habla de Romanos el capítulo 5, como tú puedes ver ahí en tu pantalla. Titula Un contraste. Pero también lo puedes encontrar en el comentario bíblico de Romanos el capítulo 5, del verso 12 al verso 19, que se encuentra en la página 1074, el párrafo 3. Que en el original se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 18, el año 1903, el párrafo 29, y dice: el apóstol contrasta la desobediencia de Adán y la obediencia total de Cristo. Piensa en lo que significa para nosotros la obediencia de Cristo. Significa que en su fuerza nosotros también podemos obedecer. Cristo era un ser humano, sirvió a su Padre Celestial con todas las fuerzas de su naturaleza humana. Tiene una doble naturaleza, a la vez humana y divina. Él es Dios y hombre. Muy bien dice la mensajera del Señor, que por la obediencia de Cristo también nosotros podemos obedecer, porque Él vino como un ser humano, y como ser humano con naturaleza caída, sirvió a su Padre con toda la fuerza de la humanidad. Y aquí ella nos hace recuerdo de que Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero en su naturaleza humana Él obedeció a su Padre. Y así nosotros también podemos obedecer. Ese es el mensaje de Romanos el capítulo 5, el verso 12 al verso 18 también, hermanos. Sigue diciendo la misma cita. Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. En carne humana fue al desierto para ser tentado por el enemigo. Él sabe lo que es tener hambre y sed. Él conoce las debilidades y las flaquezas de la carne. Fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Lo más impresionante de Romanos 5 es que Cristo vino a este mundo para demostrarnos lo que Dios puede hacer en nosotros. Por la obediencia de Cristo también nosotros podemos obedecer. Y ahora quiero leer una cita que se encuentra en Letters and Manuscripts, el año 1899. Es una carta que la hermana White le envía a los hermanos Wessels, o sea, a la familia Wessels. Pero también podemos encontrarlo en el comentario bíblico de Romanos el capítulo 5, del 12 al 19. Y voy a dar lectura. En relación con el primer Adán, los hombres no reciben de él más que la culpa y la sentencia de muerte, pero Cristo interviene y pasa por el suelo donde cayó Adán, soportando cada prueba a favor del hombre. Él redime el vergonzoso fracaso y la caída de Adán, saliendo intacto de la prueba. Esto coloca al hombre en una posición ventajosa frente a Dios. Lo coloca donde, al aceptar a Cristo como su Salvador, llega a ser partícipe de la naturaleza divina. De esta manera se conecta con Dios y con Cristo. Letters and Manuscripts, el volumen 14, el año 1899, el párrafo 15. Muy bien nos dice el Espíritu de Profecía. En la relación con el primer Adán, nosotros solamente recibimos la culpa y la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La muerte, la primera muerte, como hemos mencionado. Pero la culpa, ¿cuál es la culpa que nos habla aquí el Espíritu de Profecía?
La culpa es las tendencias al pecado. Esa es la culpa que nos habla los testimonios. Por eso Cristo vino y pasó por el suelo donde cayó Adán, por la misma prueba. Y muy bien sabemos que Cristo no tenía las ventajas del primer Adán. ¿Por qué la hermana White dice el vergonzoso fracaso de Adán? Porque Adán tenía naturaleza santa, inmaculada. Adán cayó porque él quiso caer. Pero cuando Cristo estaba enfrentando al enemigo, él tenía la misma naturaleza que nosotros tenemos. Por eso la hermana White dice que Cristo redimió el vergonzoso fracaso de Adán. Y así Cristo coloca a los hombres una posición ventajosa para que el hombre pueda ser partícipe de la naturaleza divina y solamente así pueda vencer al pecado y pueda ser vencedor en Cristo Jesús. De esa manera la mensajera del Señor habla de Romanos el capítulo 5 del verso 12 en adelante. Ahora, entrando en esta parte del estudio, vamos a ver quiénes fueron los responsables del pecado original en el sentido de la doctrina católica, porque esas palabras muy bien lo mencionamos al principio, que no son malas. O sea, pecado original quiere decir el primer pecado de Adán y Eva y las consecuencias del pecado, la cual ya hemos leído en el libro de Romanos el capítulo 5 del verso 12 en adelante. Pero ahora vamos a ver la historia de cómo se ha tergiversado este concepto a lo largo de los años. Como tú puedes ver ahí en tu pantalla, podemos ver a dos hombres. Uno fue Irineo León. Él en el siglo II fue un obispo en la ciudad de León. Leyendo Romanos 5:12, él sacó la conclusión de que nosotros nacemos con las consecuencias y con el pecado heredado de Adán. Pero pasando los años, otro hombre llamado Agustín de Hipona también desarrolló esa doctrina. Pero Agustín fue más allá. Él dijo que por el acto sexual todos nacemos pecadores y heredamos el pecado de Adán, solamente por el acto sexual, ya que Agustín de Hipona condenaba el acto sexual, o decía que el acto sexual en sí es pecado y que todos nosotros nacemos pecadores. Y así se formó la doctrina del bautismo a infantes. La historia es bastante amplia del pecado original, de muchos padres de la iglesia que agarraron ese viento de doctrina, pero principalmente se le atribuye a Agustín de Hipona, quien desarrolló esa doctrina al decir que nosotros nacemos con pecado, que heredamos el pecado de nuestros padres y también que heredamos el pecado de Adán. Y esta doctrina a lo largo de los años ha repercutido en los concilios de la Iglesia Católica, como ahí tú puedes ver en tu pantalla. Repercutió en el concilio de Cartago en el año 418. Se emitió en ese concilio 8 cánones. El primer canon fue que Adán no fue creado sujeto a la muerte. El segundo fue que los niños deben ser bautizados para la remisión de los pecados, ya que los niños nacen con el pecado original. Y así sucesivamente tergiversaron la palabra de Dios. Y ya para el año 529, en el concilio de Orange, también se estableció el pecado original. Y podemos ver que pasando los años, ya en el concilio de Orange, en el año 529, también se estableció el pecado original. En ese concilio se dijo que por el pecado de Adán, todos nacemos con esa naturaleza depravada, desde el mismo momento en que nacemos. Pero recordemos, queridos hermanos, que nosotros no nacemos con naturaleza depravada, porque la depravación solamente viene cuando uno ya practica el pecado. Por eso Cristo, cuando nació, Él no nació con tendencia depravada, o sea que Él no nació con naturaleza depravada. Él sí nació con naturaleza pecaminosa porque tenía esa tendencia heredada de sus antepasados, pero Él no nació con naturaleza depravada porque Él jamás cometió pecado. Nosotros no nacemos con naturaleza depravada, pero cuando practicamos el pecado y lo cultivamos, ahí nuestra naturaleza poco a poco se va depravando y depravando. Y nosotros tenemos una naturaleza depravada por practicar
y cultivar el pecado, la cual Cristo jamás lo cultivó. Y así para el Concilio de Trento, que se celebró del año 1545 al año 1563, nuevamente hablaron del pecado original y se decretó el 17 de junio de 1546 como una de sus doctrinas base de la Iglesia Católica. ¿Y por qué tanta insistencia de la Iglesia Católica para poder hablar del pecado original y así determinar en sus concilios? Porque esa doctrina iba a ser base para poder dar a luz a otras doctrinas. Por ejemplo, el bautismo a infantes, ya que los niños nacen con pecado, nacen con el pecado heredado de Adán, o de sus padres, o de sus progenitores. Entonces, solamente el bautismo podría quitarle ese pecado. Y así vino el bautismo a infantes. Y también otra doctrina que es más satánica, la adoración a la Virgen María. Ya que ellos dijeron que los niños nacen con pecado, ellos mismos se preguntaron, los obispos, si los niños nacen con pecado, entonces Jesús al nacer también traería ese pecado original de Adán. Y muchos dijeron no, porque María es inmaculada, o sea, ya le pusieron a María como una mujer para adorarla o reverenciarla. Y así ellos dijeron, Jesús es excluido del pecado original, él no participó del pecado original cuando él nació, porque María fue inmaculada. María fue una mujer totalmente santa, sin pecado. Y así se estableció la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Entonces el pecado original, tristemente, ha sido una infiltración de Satanás para que nosotros podamos agarrar esa doctrina y decir que nacemos o heredamos el pecado, la cual la palabra de Dios no lo presenta de esa manera. Y hemos examinado de acuerdo a Romanos el capítulo 5, que nosotros heredamos las tendencias a pecar y que el resultado fue la muerte. Y lo que más resalta la Biblia es que por la obediencia de Cristo nosotros podemos llegar a ser obedientes. Eso es lo que resalta la Biblia, pero los hombres lo han tergiversado y tristemente muchas religiones, muchas denominaciones, incluso la misma corporación adventista dice que nacemos hoy pecadores. Y lo que más me apena es que muchos ministerios de sostén propio también predican que nosotros nacemos pecadores. Y ahora quiero dar lectura al Catecismo de la Iglesia Católica para poder adentrarnos qué es lo que dice la Iglesia Católica para no caer en este viento doctrinal. Estas citas lo saqué de una página del Vaticano, la cual tú puedes ver ahí en la pantalla. Y dice de la siguiente manera: la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo, 1 Corintios 2:16, sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Sigue diciendo: siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Esto se estableció en el Concilio de Trento el año 1512, que el pecado de Adán ha sido transmitido a todos nosotros. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Ahí está muy bien la doctrina del pecado original que ha repercutido a la doctrina del bautismo a infantes. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre y lo llaman el combate espiritual. La Iglesia Católica y otras que practican el culto mariano
excluyen, sin embargo, de las consecuencias del pecado original a la Virgen María en virtud de una gracia especial de Dios para que Jesucristo no tuviera el pecado original. Entonces Satanás trabajó desde el siglo II, desde el siglo IV con Agustín de Hipona, para poder sacar a luz esta falsa doctrina, ya que es un vino de Babilonia que ha dado de beber a muchos la falsa enseñanza. Y termino con este escrito del Catecismo. Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado, de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. En el Catecismo muy bien hemos leído que el estado caído se transmitió a toda la humanidad y que todos nacemos con esa naturaleza caída, y eso es verdad. Pero, ¿dónde está el problema? Aquí en el Catecismo dice que el pecado original es contraído, es un estado y no un acto. Al decir que es un estado, está diciendo que nuestra naturaleza pecaminosa es pecado. Entonces, en el mismo momento que el niño nace, ya es constituido un pecador, porque su naturaleza pecaminosa ya es pecado, está diciendo aquí el Catecismo. Y menciono estas palabras del Catecismo porque vamos a ver ahora que tristemente la Iglesia Adventista corporativa ha agarrado ese viento doctrinal. Pero antes de poder mostrarles lo que muchos teólogos de la nueva teología escribieron de acuerdo a este tema, quiero dar lectura a una cita de la hermana White, ya que ustedes recuerdan de que al principio mencioné que las palabras pecado original no son malas en sí. Más bien las interpretaciones de los hombres le han dado un concepto malo. Se encuentra en la Review and Herald el 16 de abril de 1901, el párrafo 5. En gran medida, Satanás ha tenido éxito en la ejecución de sus planes por medio de la influencia, aprovechando la acción de mente sobre mente, indujo a Adán a pecar. Así en su origen mismo, la naturaleza humana se corrompió, y desde entonces el pecado ha continuado su odiosa obra, extendiéndose de mente en mente. Cada pecado cometido despierta los ecos del pecado original. ¿En qué sentido la mensajera del Señor utilizó las palabras pecado original? En el sentido de que Adán pecó, y por el primer pecado todos nosotros hemos nacido con esas consecuencias del pecado de Adán. Porque el diablo ha inducido mente tras mente, dice aquí, y así indujo a Adán a que él pueda pecar. Y de esa misma forma induce hoy en día a cada mente, y cada uno de nosotros hemos transgredido la ley. Y así cada pecado que nosotros cometemos despierta un eco del primer pecado, la cual es de Adán y Eva, al aceptar el fruto prohibido. En ese sentido, la mensajera del Señor está mencionando el pecado original. La hermana White no creía que nosotros nacemos pecadores. La hermana White no creía que heredamos el pecado de Adán y que somos responsables por el pecado de Adán o de nuestros progenitores o de nuestros antepasados. Ella no creía de esa manera. Incluso la iglesia, en sus inicios, con los pioneros, ellos tenían muy bien en claro de que el niño no nace con pecado. Pero cuando la hermana White menciona pecado original en esta cita de la Review and Herald, ella quiere decir el primer pecado de Adán, que fue cometido allá en el Edén. Y cada vez que nosotros cometemos pecado, transgresión, entonces es un eco del pecado original. Eso es lo que la hermana White quiso decir en esta cita, queridos hermanos. Dice Fe y Obras, la página 91, el párrafo 1. Adán pecó, y los descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias, pero Jesús cargó con la culpa de Adán, y todos los descendientes de Adán que se refugian en Cristo, el segundo Adán, pueden escapar de la penalidad
de la transgresión. Aquí muy bien nos dice que nosotros compartimos la culpa de Adán y las consecuencias. ¿Cuál es la culpa de Adán? La culpa de Adán es las tendencias al pecado, queridos hermanos. Porque muy bien la cita sigue diciendo, Cristo cargó con las culpas de Adán. O sea, Cristo cargó con el pecado de Adán y de todos nosotros, porque nosotros hemos transgredido la santa ley de Dios al heredar esa tendencia al pecado, o sea, esa naturaleza pecaminosa. Y la consecuencia también lo heredamos, la cual ha sido la muerte. Pero muy bien nos dice Fe y Obras que todos los descendientes de Adán que se refugien en Cristo pueden ser librados de la transgresión del pecado, de la penalidad del pecado, porque se han refugiado en el segundo Adán, quien es Cristo Jesús. Nos dice el libro Conducción del Niño en la página 447 y la página 448. La cita original se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 14, la carta 68, el año 1899, el párrafo 15. Los padres tienen una responsabilidad más seria de lo que se imaginan. Los hijos tienen una herencia de pecado. El pecado los ha separado de Dios. Jesús dio su vida para unir con Dios los eslabones rotos debido a su relación con el primer Adán. Los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte. Hay una reprensión muy severa a los padres. Recordemos que Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muy bien sabemos que los padres deben purificarse para poder tener hijos, ya que ellos van a heredar sus tendencias a sus hijos cuando sus hijos nazcan. Por eso la hermana White dijo, los padres tienen una responsabilidad más de lo que se imaginan. Y aquí entra la controversia. La hermana White dijo, los hijos tienen una herencia de pecado. ¿Qué quiso referirse la mensajera del Señor cuando dijo que los hijos tienen una herencia de pecado? En otras palabras, los hijos tienen una tendencia al pecado. Eso es lo que quiso decir hermana White. Ella no quiso referirse a que los hijos heredan el pecado, sino que los hijos tienen esa tendencia al pecado, porque sabemos que los rasgos de carácter se heredan al niño. Y así los niños, cuando no son criados de acuerdo a la voluntad de Dios, rápidamente manifiestan un carácter no santificado, un carácter que realmente refleja el carácter del enemigo, porque los padres están subordinados a las entidades del maligno. Entonces, si los padres están subordinados a las entidades de Satanás, entonces van a guiar a sus hijos también de acuerdo a la voluntad del enemigo. Por eso los padres tienen una responsabilidad. Por eso cuando Cristo venga, va a decir a cada padre, ¿dónde están los hijos que te di? Cada padre es responsable de los hijos que ha engendrado. Y la cita termina diciendo, debido a la relación con el primer Adán, nosotros recibimos la culpabilidad y la sentencia de muerte. ¿Por qué la culpabilidad? Porque heredamos las tendencias a pecar. Así lo entendemos estas citas de conducción del niño, ya que muchos han malinterpretado estas citas para dar su propia opinión y su propia explicación al decir que nacemos con pecado o que heredamos el pecado. Pero sigue diciendo la mensajera del Señor, el perfecto ejemplo de Cristo y la gracia de Dios les son dados para capacitarlo, para preparar a sus hijos e hijas para ser hijos e hijas de Dios, enseñándoles línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento, cómo entregar el corazón y la voluntad a Cristo se quebrante el poder de Satanás. Entonces muy bien la cita nos dice que los hijos tienen esa herencia de pecado, o sea que tienen esa tendencia a pecar por las tendencias que han heredado de sus padres, pero el ejemplo de Cristo y la gracia de Dios les son otorgados a cada padre y a cada madre que quiere hacer la voluntad del Señor, y así para que los padres puedan preparar a los hijos para que sean hijos e hijas de Dios, enseñándoles línea sobre línea, mandato sobre mandato,
para que realmente puedan amar a Dios y que puedan reflejar el carácter de Cristo aquí en la tierra. Porque recordemos que los padres son responsables por sus hijos y ellos tienen que guiarlos para que los hijos reflejen el carácter de Cristo. Por eso Dios les ha dado ese privilegio y ese regalo al concederle un hijo para que lo guíen de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero tristemente sabemos que muchos no cumplen con lo ya establecido. Y hay muchas familias rotas, muchos niños que nacen sin hogar por consecuencias de muchos padres que no han querido obedecer la santa ley de Dios. Ahora sí, antes de poder culminar con el estudio, vamos a ver cómo tristemente se ha infiltrado la doctrina del pecado original en el término católico dentro del adventismo. Como ustedes recordarán, el libro Preguntas sobre Doctrina ha causado gran división dentro del adventismo. En 1957, cuando Donald Grey Barhouse y Walter Martin hicieron preguntas a los dirigentes de la Conferencia General, quienes fueron Leroy Froom, Roy Ian Anderson, Walter Reed, y como presidente estaba el presidente Figur. Y al pasar de los años, muchos hombres, gracias a preguntas sobre doctrina, han ido tergiversando las doctrinas de la palabra de Dios. Y una de esas doctrinas es la del pecado original. En el canal tenemos un estudio que titula El vino de Babilonia de Desmond Ford y Robert Brinsmead. Si no lo has visto, te invito a que puedas verlo. Ahí hemos visto cómo Robert Brinsmead especialmente tergiversó la palabra de Dios y cambió todos los conceptos de la verdadera justificación por la fe, y él fue uno de los primeros en diseñar la doctrina del pecado original dentro del adventismo, al decir que nacemos con pecado, nacemos con depravación y nacemos sin amor, influenciado por Desmond Ford y también influenciado por Hempenstall, Edward Hempenstall. Y en ese estudio que les mencioné, hemos examinado todo el vino de Babilonia de Robert Brinsmead. Y también mencionamos un libro que titula El zarandeo del adventismo, escrito por Geoffrey Paxton. Y quiero dar lectura nuevamente a ese libro para poder ver quién fue el responsable del pecado original dentro de las filas del adventismo. Y nos dice de la siguiente manera: El zarandeo del adventismo, la página 99, la página 100. Parece que Brinsmead fue el primero dentro del adventismo que desarrolló y presentó la doctrina del pecado original en forma sistemática y llegó a denominarlo el mensaje del despertar que perturbó al adventismo durante la década de 1960. Al darse cuenta del pecado original, hizo que Brinsmead rechazara toda la idea de alcanzar un estado de perfección a fin de quedar listo para el juicio. Entonces muy bien nos dice que el primer hombre dentro de las filas adventistas fue Robert Brinsmead, quien diseñó en forma sistemática. ¿Por qué dice en forma sistemática? Porque antes de Brinsmead, estamos hablando de 1960, antes de Brinsmead ya había hombres que creían que nosotros nacemos con pecado. Uno de esos hombres fue Edward Hempenstall, quien influenció a Desmond Ford, y Desmond Ford influenció a Robert Brinsmead. Y Robert Brinsmead ha diseñado con más precisión la doctrina de que nacemos pecadores y nacemos depravados. Robert Brinsmead fue el primero, pero antes él creía en la generación final que alcanzaría la perfección, antes de 1970. Porque recordemos que Robert Brinsmead, desde 1970 en adelante, influenciado por Desmond Ford, creía totalmente una justificación errada. Creía totalmente que nacemos pecadores y que Jesús vino con otra naturaleza, y así ha tergiversado el Evangelio, influenciado por estos hombres, quienes fueron influenciados también por Leroy Froom, por Anderson, por Reed, quienes ellos fueron influenciados por Donald Grey Barhouse y Walter Martin. Vemos que la influencia ha ido de hombre a hombre, de mente a mente, como hemos leído
en el escrito de la hermana White también. Voy a seguir leyendo el libro El zarandeo del adventismo, la página 101. Brinsmead creía que la última generación final alcanzaría la perfección y que el pecado original sería erradicado de ellos en el juicio pre-advenimiento. Podríamos decir, queridos hermanos, que Robert Brinsmead tenía la sana doctrina en 1960, pero para 1970 totalmente ha repudiado su punto de vista de la perfección y ha creído en el pecado original, en el sentido católico, que nacemos pecadores y que Cristo nació con otra naturaleza y así ha cambiado la naturaleza de Cristo. El error de Brinsmead ha sido juntar el pecado original como tal con la doctrina de la perfección cristiana. A mitades de la década de 1960. También en el canal tuvimos otro estudio que tituló Refutando la naturaleza de Cristo, de Roy Adams. Ahí vimos que Roy Adams, un pastor corporativo de la nueva teología, totalmente tergiversó la naturaleza de Cristo. Y ahora quiero dar lectura a su libro en la página 93. Su libro titula Naturaleza de Cristo. Se reconoce que pecado original no es del todo una expresión afortunada. Sin embargo, algunos adventistas le han denigrado sin un cuidadoso análisis de su significado. Fundamentalmente, el concepto de pecado original significa que a causa del pecado de Adán, toda la raza humana le ha sido infectada por el pecado y que por lo tanto el mundo entero, incluyendo a los bebés, tienen necesidad de un Salvador. Tal vez podríamos decir que no hay nada de malo en el escrito de Roy Adams, ya que por el pecado de Adán, todos nosotros nacemos con esa consecuencia del pecado de él. Entonces, ¿dónde está el error en el escrito de Roy Adams? Él dice, y vamos a mencionar de vuelta, que a causa del pecado de Adán, toda la raza humana le ha sido infectada por el pecado y que por lo tanto el mundo entero, incluyendo a los bebés, tienen necesidad de un Salvador. Está diciendo que por el pecado de Adán, todos han sido infectados y que por eso el mundo, incluyendo a los bebés, necesitan un Salvador. Y si él dice que ha sido infectada también a los bebés, es que los bebés también son pecadores de nacimiento. Y ahora la pregunta es, ¿los bebés también necesitan un Salvador? ¿Qué dice Gálatas 3:24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, podemos decir que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Aquí Roy Adams en su deducción dice que el pecado ha sido infectado a todos nosotros, incluso a los bebés, porque los bebés también necesitan de un Salvador. Pero la Biblia nos dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque por medio de la ley nosotros podemos ver nuestra pecaminosidad y así podemos arrepentirnos e ir a Cristo. Ahora preguntémonos, los bebés, ¿de qué tienen que arrepentirse si no han cometido transgresión, ya que el pecado es transgresión de la ley? Por eso vemos que Roy Adams tergiversa totalmente el plan de redención. Y no solamente él, todos los hombres, así como Robert Brinsmead y otros que han tergiversado, tristemente han llevado al adventismo a una decadencia al cambiar la naturaleza de nuestro Salvador. Porque si el pecado ha sido infectado a todos, incluso a los bebés, es porque los bebés también son pecadores de nacimiento. Y al ser pecadores de nacimiento, entonces están destituidos de la gloria de Dios y merecen la muerte eterna. Eso es lo que está diciendo Roy Adams. Y vamos a seguir examinando de hombres quienes tergiversaron la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Ahí en tu pantalla puedes ver a un hombre que se llamó Norman Gulley. En el canal también tuvimos un estudio que tituló El debate sobre la naturaleza de Cristo. Es el tema número 12.
En ese video hemos visto el debate de Norman Gulley, quien defendió que Cristo vino con naturaleza prelapsaria, y también de Herbert Douglas, quien defendió que Cristo vino con naturaleza postlapsaria. El debate de estos dos hombres que se redactó en la revista Ministry Magazine. Ahí, como tú puedes ver en tu pantalla, Ministry, junio 1985. What Human Nature Did Jesus Take Unfallen? Ahí Norman Gulley está defendiendo la falsa naturaleza de Cristo, la cual se encuentra en la página 8. Recordemos que en ese entonces ellos utilizaban seudónimos para poder hacerlo más interesante el debate. Y aquí Norman Gulley utilizó el sinónimo Benjamin Runt. Y aquí Norman Gulley está haciendo un paralelismo en Romanos el capítulo 5, del verso 12 al verso 14. Si el único pecado de Adán es fuente de muerte para todos los hombres, y así fue en el momento en que se cometió antes de que cualquier hombre naciera, entonces la impecabilidad de Cristo es la fuente de toda justicia. Él era similar a nosotros, nacido dentro de las limitaciones físicas humanas, pero no igual a nosotros, porque no nació pecador, en relación rota con Dios. Ahí podemos ver totalmente tergiversado el Evangelio. Norman Gulley dice, Cristo ha nacido similar a nosotros, pero Él no era igual, porque Él no nació pecador. Entonces está diciendo que nosotros sí nacemos pecadores, queridos hermanos. ¿Ven la tergiversación de Romanos el capítulo 5 del verso 12 al 14? Aquí vemos la tergiversación en las revistas adventistas. Y estamos hablando del año 1985, ya que tenían un debate, recordemos, de Herbert Douglas y Norman Gulley. Ahora Norman Gulley está metiendo su vino de Babilonia dentro de las revistas adventistas, la cual sería la revista Ministry. Está diciendo que Cristo no fue igual a nosotros. Él no nació pecador. Está diciendo que nosotros nacemos pecadores entonces. Y vamos a seguir leyendo porque es muy interesante lo que él dice, interesante y triste a la vez. El hecho bíblico de que el pecado se transmite de Adán a cada bebé que nace, no la culpa de Adán, sino la muerte, el resultado de su pecado, significa que el pecado no puede definirse simplemente como un acto. Esta es una definición demasiado superficial. Aunque el pecado incluye decisiones equivocadas y por tanto actos e incluso pensamientos, ver Mateo 5:28, también incluye la naturaleza. Es verdad que el pecado incluye actos y pensamientos, porque con el pensamiento nosotros pecamos. Por eso está el 10º mandamiento, no codiciarás, ya que con la mente nosotros podemos pecar. Pero muy distinto es decir que también nuestra naturaleza es condenada como pecado. Aquí Norman Gulley está diciendo que nuestra naturaleza es pecado. Si nuestra naturaleza es pecado, entonces Jesús también sería un pecador desde el mismo momento en que Él nació. Porque Cristo nació con nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, Norman Gulley está diciendo que la ley condena nuestra naturaleza al nacer. Y si la ley condena nuestra naturaleza, entonces nosotros al nacer ya estamos destituidos, o sea que ya estamos condenados totalmente. Y sigue diciendo Norman Gulley, si no naciéramos pecadores, entonces no necesitaríamos un Salvador hasta nuestro primer acto o pensamiento de pecado. Tal idea perjudica terriblemente las trágicas consecuencias del pecado y la misión de Cristo como el único Salvador para todo ser humano. Juan 14:6, Hechos 4:12. Revista Ministry, junio 1985, la página 12. Entonces Norman Gulley está diciendo que si nosotros no naciéramos pecadores, no necesitaríamos un Salvador hasta nuestro momento de pecado, o sea, hasta nuestro acto de pecado o pensamiento. Tal idea perjudica el plan de redención, dice Norman Gulley. Pero nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cómo un bebé, un niño que nace del vientre de su madre puede necesitar de un Salvador si ni siquiera conoce
la ley. Porque recordemos lo que dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Solamente por la ley podemos nosotros ir a Cristo, necesitar de un Salvador. Pero si los niños no han transgredido la ley, entonces, ¿cómo podemos decir que los niños necesitan de un Salvador desde el mismo momento en que nacen? Ahora quiero mencionar este libro que titula El carácter de Dios y la última generación. Este libro también lo mencioné en el tema número 20, la cual estudiamos los engaños de la nueva teología. Desenmascaramos a los pastores de la corporación adventista que estaban predicando y estaban cambiando la naturaleza de Cristo. Pero también he visto que en este libro, tristemente, se predica el pecado original en el sentido con el tinte católico. Dice El carácter de Dios y la última generación, la página 58. El pecado es una falta de conformidad con la voluntad de Dios, ya sea en acto o en estado en la que nacemos, corrupción original. Los hijos tienen una herencia de pecado. A causa de su vinculación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y la sentencia de muerte. Este capítulo lo escribe Martin Hanna, la cual ven en la pantalla. Entonces aquí nos dice que el pecado es una falta de conformidad con la voluntad de Dios, ya sea en acto o en estado. Cuando el libro nos dice que el pecado es una falta de conformidad con la voluntad de Dios, sea en acto o en estado, está diciendo que nuestra naturaleza pecaminosa ya se considera como pecado, porque está diciendo aquí estado y al lado dice en la que nacemos, o sea que nuestra naturaleza pecaminosa ya es pecado según la nueva teología. Pero muy bien sabemos que el pecado es la transgresión de la ley. Tener naturaleza pecaminosa, tener tendencias al pecado, no es pecado en sí, y eso lo mencionamos varias veces. Entonces este libro nos está diciendo que nuestra naturaleza pecaminosa está condenada por Dios desde el mismo momento en que nacemos. Y así cambiaron la naturaleza de nuestro Salvador, la cual ya lo vimos en el tema número 20, tristemente, hermanos. Y para poder terminar con el estudio, quiero mencionar a un pastor que se llama Gerhard Pfnalt. No sé si pronuncié bien su nombre, pero este hombre escribió bastante dentro del adventismo, bastantes artículos, bastantes revistas. Has debido leer su nombre en muchas revistas y artículos adventistas. También en este libro, en el capítulo 3, que titula ¿Qué diremos sobre el pecado?, mencionan a este hombre, Gerhard Pfnalt. Y aquí en el capítulo 3, en el número 35 de su bibliografía, dice, véase Gerhard Pfnalt, Some Thoughts on Original Sin. O sea que hay un artículo que habla del pecado original. Ahora tú puedes buscar este artículo en internet. Lo que hice es buscar este artículo y traducirlo al español, ya que hoy en día se puede traducir cualquier manuscrito, cualquier artículo en el idioma inglés al español. Y leí todo el panfleto, o bueno, todo el artículo. Y tú puedes descargarlo en PDF y ahí tú lo puedes leer también. Pero lo que más me impresionó es la parte final del artículo, la cual quiero compartirles con ustedes. Y dice, los adventistas del séptimo día hoy generalmente defienden el pecado como una falta de conformidad con la voluntad de Dios, ya sea en acto o en estado. Creen que los niños nacen con un pecado, naturaleza depravada, como consecuencia del pecado de Adán y la separación resultante de Dios. Me impresioné bastante cuando leí este artículo hablando del pecado original dentro del adventismo. Muy bien dice aquí Gerhard que los adventistas defienden el pecado, ya sea en acto o en estado, lo mismo que hemos visto en este libro, que el pecado condena nuestra naturaleza pecaminosa.
Pero aquí Gerard ya lo pone con más énfasis estas palabras. Creen que los niños nacen con un pecado. Nosotros, los adventistas, no creemos de esa manera. Nosotros creemos que los niños no nacen con pecado. Si decimos que los niños nacen con pecado, estamos en contra del verdadero concepto del pecado y también estamos en contra de la verdadera naturaleza de nuestro Salvador. Porque Jesús también nació de mujer, como dice Gálatas 4:4. Y aquí Gerard dice, naturalmente los niños están perversos, nacen con esa naturaleza depravada por la consecuencia de Adán. Muy bien mencionamos que los niños no nacen con naturaleza depravada, nacen con naturaleza pecaminosa, porque la depravación solamente viene cuando los niños ya van comenzando a practicar el pecado o cuando ya van cultivando el pecado. Cultivar, eso ya es naturaleza depravada, cuando uno ya cultiva, pero un bebé en el vientre de su madre o cuando es concebido no cultiva ningún pecado. Por eso el niño no tiene naturaleza depravada. Y sigue diciendo, este estado pecaminoso significa que si un bebé muere pocas horas después de nacer, está sujeto a la muerte segunda, aunque nunca haya quebrantado ningún mandamiento. Si esto no fuera así, entonces los bebés que murieron no necesitarían un Salvador. Cristo permitió sin tal excepción cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos ver que esta declaración de Gerard Pfnalt está en contra de los testimonios, porque él muy bien dice que los bebés cuando mueren ya son condenados directamente a la segunda muerte. Aún así no hayan quebrantado ningún mandamiento. ¿Y por qué digo que esta declaración está en contra del testimonio, del espíritu de profecía? Solamente vayamos a Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 297, el párrafo 1. Ahí habla la mensajera del Señor de los niños en la resurrección. Un mensaje que la hermana White le envió a su hermana gemela cuando ella perdió a su bebé. Y voy a dar lectura a lo que dice. La muerte nos arranca nuestros seres amados. Cerramos sus ojos, los vestimos para la tumba y los ocultamos de nuestra vista. Pero la esperanza nos hace cobrar ánimo. No estaremos separados para siempre, sino que volveremos a encontrar a nuestros seres amados que duermen en Jesús. El dador de la vida está por venir. Él rompe las cadenas de la muerte, destruye los grilletes de la tumba. Y aquí está la parte más importante. Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres, se reúnen para nunca más separarse, pero muchos niñitos no tienen madres allí. Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con arrobamiento por la madre. Los ángeles reciben a los niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. Jesús coloca el dorado anillo de luz, la corona sobre sus cabecitas. Dios permita que la querida madre de Eva pueda estar allí, que sus pequeñas alas puedan plegarse sobre el feliz pecho de su madre. Muy bien nos dice la mensajera del Señor que los niñitos salen inmortalizados y que tienen alas y van directamente a los brazos de sus madres. Pero si nosotros creemos en la nueva teología, que cuando un bebé nace directamente siendo condenado a la muerte eterna, entonces si fuera así, ¿cómo los niños, los bebés, se levantarán de sus sepulcros y así nuevamente irán a los brazos de sus madres? ¿Cómo, queridos hermanos? Es para preguntarnos, porque aquí muy bien nos dice que muchos niños no tendrán madres allí, y los ángeles reciben a esos niños y los conducen al árbol de la vida. Y la misma mensajera del Señor menciona que Dios permita que la madre Eva esté ahí y que ella pueda ser la madre de todos aquellos niños que no tienen madres. Entonces, si nosotros creyéramos que los niños nacen con pecado, tendríamos que obviar esta cita, porque muy bien está hablando de los niñitos. No dice la edad de los niñitos, pero obviamente está hablando de los niñitos de 2, 3, 4 años,
Tal vez se podría considerar niño hasta los 12 años, pero va a haber muchos niños de 1 año o tal vez de meses que van a salir inmortalizados de sus lechos polvorientos. Pero si ellos nacieron con pecado, y el pecado es transgresión de la ley, y la paga del pecado es muerte, entonces esta cita no se cumpliría, queridos hermanos. ¿Entendemos? La nueva teología tristemente ha infiltrado ese vino de Babilonia de que nacemos con pecado. Ese es el vino de Babilonia que tristemente la corporación adventista, muchos teólogos de la nueva teología están predicando. Pero la Biblia y los testimonios son tan claros, queridos hermanos. Y también hay un video en esta serie de estudios de muchos ministerios de sostén propio que también están predicando la falsa doctrina. Voy a poner un extracto de un video. Dura muy corto, pero es un ejemplo de muchos ministerios de sostén propio que se han corrompido. Y nosotros somos humanos pecaminosos en el mismo momento en que el óvulo de nuestra madre es fecundado por el espermatozoide de nuestro padre. Cuando estas dos células se unen, pasaste a existir tú, pasé a existir yo. ¿Cómo pasamos a existir? Como humanos pecaminosos, perversos, depravados, con nuestra inclinación de continuo a hacer el mal. Así pasamos a existir. Odiadores de la ley de Dios, amadores del pecado y odiadores del pecador. Así somos. Ahí vimos el video. Es una tristeza tremenda, queridos hermanos. Ministerios de sostén propio que deberían predicar la verdad, tristemente están predicando el vino de Babilonia, copiando a las demás iglesias que tristemente ya han caído doctrinalmente. Dios ha levantado a los ministerios de sostén propio para predicar la verdad, para estar en contra del vino del error. Pero muchos han seguido a los falsos maestros y han caído en el error y en el engaño. Termino con estas citas, la cual dice: hay muchos que en su corazón murmuran contra Dios y dicen: heredamos la naturaleza caída de Adán y no somos responsables de nuestras imperfecciones naturales. Encuentran fallas en los requisitos de Dios y se quejan de que Él exige lo que no tienen poder para dar. Satanás hizo la misma queja en el cielo, pero tales pensamientos deshonran a Dios. Muy bien podemos ver que nosotros no somos responsables por el pecado de Adán. Porque aquí muy bien dice que muchos en su corazón murmuran diciendo que por la caída de Adán nosotros somos responsables por las imperfecciones naturales y así encuentran fallas en la redención, en el plan de salvación, encuentran fallas en el don gratuito de Dios y se quejan de que ellos no pueden hacer lo que está escrito en la palabra de Dios, o sea, no pueden dejar de pecar y así se quejan contra Dios. Pero esas quejas hizo el diablo en el cielo y esos pensamientos deshonran a Dios. Podemos ver que el pecado original de Adán allá en el Edén no se culpa a nosotros, sino que la muerte y el resultado de las tendencias han sido heredadas a nosotros. Pero recordemos que Cristo ha venido para que nosotros podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para que en la iglesia, en su iglesia, Cristo pueda reflejar su carácter. Nosotros podemos vencer esas tendencias al mal, queridos hermanos, sean heredadas o cultivadas, porque Cristo ha venido para darnos ese ejemplo y esa obediencia. Entonces debemos mantenernos en la sana doctrina y no escuchar el vino de Babilonia que tristemente el diablo ha introducido dentro de las iglesias protestantes. Dice muy bien Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 235, el párrafo 2. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos, pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Dios quiera que nosotros realmente podamos desenmascarar el error, desenmascarar la apostasía y desenmascarar
a muchos que ya han tergiversado la palabra de Dios y están enseñando el error a muchas personas. El diablo está introduciendo su falsa doctrina, pero Dios quiera que tú y yo realmente seamos una luz en la oscuridad. Y terminamos con esta cita bíblica, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Queridos hermanos, estemos firmes en esta doctrina que nos habla la palabra de Dios y no escuchemos y no prediquemos el vino del error. Estamos en tiempos finales, y estas verdades necesitan ser predicadas para llegar un día al reino de los cielos. Espero que este tema nos haya ayudado a comprender que no nacemos pecadores, que nacemos con las tendencias al pecado y que podemos vencer como Cristo venció por la obediencia de uno mismo, o sea, de Cristo Jesús. Antes de poder culminar, vamos a hacer una oración para que todo lo aprendido podamos ponerlo en práctica. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por todo lo que nos has dado, también por este maravilloso tema. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a comprender tu palabra y no caigamos en vientos doctrinales, que podamos seguir firmes en la doctrina que está escrito en tu palabra y así poder predicar la sana doctrina. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que siempre escucha los videos, que puedas darle el discernimiento y la sabiduría para poder comprender. Que sea tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén.